Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión del curso de Liderazgo Virtuoso. Muchísimas gracias por venir. Aunque en estas fechas estamos con todas las actividades, han viajado, están con las comidas navideñas del trabajo o vino familia, pero se agradece muchísimo estar aquí. Y mucho más don Juan, que está muy pendiente de cada sesión, cada alguien que falta, y dice falta, ¿no? Siempre está pendiente de todos vosotros. En esta oportunidad tenemos la tercera sesión, como decía, del temperamento, el desafío del carácter flemático y melancólico, ¿no? Luis Antonia Larrauri Escudero, perdón Luis, es el marido de Loli, que está casado, tiene su hijo Miguel, es de Zaragoza. Los 7 primeros años lo vivió en Bilbao, luego vino a Madrid y hizo, bueno, en el bachillerato se animó mucho por los estudios de filosofía, hizo un año de servicio militar. En ese año de servicio militar estudió el francés, luego fue un año a Londres, estudió el inglés, entonces ya sabía el inglés, el francés, luego... ¿Ah? A una palabra. Luego se casó y nada, y cuando se casó también aprendió el alemán, 4 idiomas ya, ¿no? Ya sabía 4 idiomas, se dio cuenta que le gustaba la traducción, ¿no? Que es su profesión actualmente. También es licenciado en Derecho, ¿no? Sí. Licenciado en Derecho. Al estudiar el alemán le gustó mucho, estaba Eddie Einstein, te animaste realidad, por... Como al contrario, primero vi un poco de Edith Stein y primero viste a Edith Stein, te animaste a estudiar alemán. Sí. Y la tesis, la persona y la relación de Edith Stein, ¿no? En Edith Stein, sí. Eso. ¿La persona? La persona y la relación en Edith Stein, con la idea de buscar una descripción de la persona. Sí. Luego, nada, falleció su padre en la pandemia y como su padre tenías una agencia de traducción, ¿no? Y te dedicas a la gestión y, bueno, llevas actualmente la tarea, ¿no? La gestión de la empresa de tu padre que falleció. Sí, ¿no? Menos de los clientes, o sea, la empresa ya no existe como tal, pero yo me sigo dedicando a la traducción y a la vez gestiono pues proyectos que vienen de los clientes de mi padre. Pues nada, muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, Marina. Muy bien, pues bueno, retomando un poco la sesión anterior, quería resumir lo que habíamos hablado del temperamento. Quería decir primero que el temperamento es biológico, ¿no? Puramente biológico, nos viene dado. Entonces, bueno, de alguna manera hay puntos fuertes y puntos débiles, pero uno no tiene como la culpa, por así decir, de los puntos débiles o de los puntos fuertes, no tiene el mérito tampoco, ¿no? Y entonces, en la sesión anterior, hay 4 temperamentos básicos que tienen también una base biológica, y en la sesión anterior pues estuvimos viendo el temperamento colérico y el temperamento sanguíneo. Aquí se puede ver muy bien, pues en este rosco de aquí, cómo, bueno, también está dispuesto en círculo porque también ocurre que una persona que es colérica pues no es flemática. Una persona puede ser o 100% colérica, o si se acerca más al sanguíneo puede ser colérica con un poco de sanguíneo, o si se acerca más al sanguíneo, que es el que se le da muy bien a las personas y está enfocado a las personas, entonces es sanguíneo colérico, pero lo que no puede ser es colérico y flemático, porque es como que la orientación fundamental choca, es distinta. El colérico está orientado a la acción
Y en cambio el flemático está orientado a la paz, como veremos. Entonces, pues no, o sea, no se da, ¿no? Otra cosa es que un colérico pues tenga, o sea, por lo menos él no tiene facilidad para eso. Otra cosa es que luego en la vida pues aprenda y a lo mejor pues se domine y tenga cosas, puntos fuertes del flemático. Lo mismo con el melancólico y con el sanguíneo. El melancólico que vamos a ver ahora, pues él está centrado en las ideas. Y lo que... o sea, pues él tiene su proyecto y entonces, bueno, también de alguna manera pues las personas le es más difícil la relación con las personas y le queda pues un poco más lejos, ¿no? Él puede ser, bueno, por poner un ejemplo, pues mejor pues el típico artista que está más centrado pues en la obra, en cómo representar a la obra, pero bueno, lo de estar con los demás y relacionarse y tomarse unas cañas y ser una persona popular en el entorno, pues le resulta más difícil, ¿no? Él prefiere estar en su buhardilla, escribiendo su novela o haciendo, pintando cuadros, ¿no? Entonces, bueno, un poco por resumir lo que se había dado. El temperamento es algo puramente biológico, con lo que nacemos y no, de alguna manera no somos responsables de él, y el carácter, que no es lo que vamos a ver ahora, pero por diferenciarlo, pues se compone de nuestras reacciones a esas primeras tendencias que son las que nos proporciona el temperamento. Entonces, del carácter sí que somos responsables, podemos tener una tendencia a inhibirnos, a actuar, pero si la vencemos y actuamos, pues vamos forjando un carácter. Vamos, por ejemplo, pues venciendo una cierta timidez, por ejemplo. Así que, bueno, pues por distinguir el temperamento más biológico, el carácter es más espiritual y de eso eres responsable de esos actos. Y por último, la conjunción de lo que se te ha dado del temperamento con lo que tú aportas del carácter, pues forman la personalidad, como es cada uno, el resultado, ¿no? Y bien, pues vamos a empezar a ver un poco el melancólico. Vamos a ver, aquí tenemos pues algunos... ¿Hace falta que apague esta luz o no? ¿Se ve o necesitáis un poco más de contraste? Se ve, bien. Bueno, pues iré un poco rápido. Estos son los puntos fuertes, ¿no? Tal como es propenso a lo contemplativo. Ahora, perdón, vamos a hablar del melancólico. Perdón, que me he saltado esto muy rápido. O sea, es la persona que está más centrada en las ideas, así como idea central, como punto central. Entonces, tiene una serie de puntos fuertes y como pueden ser, eso, que es propenso a la reflexión, a ser contemplativo. También, como hemos dicho, pues es sensible. Hemos puesto uno de los ejemplos, bueno, entre los artistas pues abundan los melancólicos, ¿no? La música, la poesía, la literatura. Anhela la perfección en cualquier cosa, esto pues porque él está centrado en la idea y como la idea pues la tiene en su mente y la idea es perfecta. En cambio, la realidad pues es otra y la realidad a todos nos consta que está llena de imperfecciones, ¿no? Y entonces por eso también tiende un poco al perfeccionismo. Esto se da también mucho pues, en el artista, ¿no? Que hasta que no ha puesto la última pincelada, pero es que siempre se puede poner otra pincelada y se puede corregir un poco más. Y en la escritura pasa lo mismo, es que esto se puede poner otro giro y se lima y se... y luego, vamos a ver...
Bueno, como veis aquí, puede manejar las grandes crisis con armonía y aplomo. Esto pues se da porque es una persona que al ser reflexivo y al ser también sensible, pues tiene como un gran mundo interior que le puede hacer, aunque el resto de la gente pues esté un poco más alterada, pues él puede tirar de su rico mundo interior pues para salvar estas situaciones de crisis, ¿no? Y bueno, vamos a ver aún los puntos débiles, porque aquí vemos el primero, que tiende a dejarse absorber por sus pensamientos y sentimientos, y esto, pues si veis, es correlativo al punto fuerte que veíamos antes de tener una gran capacidad de contemplación, y a la vez, pues bueno, si os acordáis de lo que dice Aristóteles, de que la virtud está en el justo medio, pues esto en el fondo es una exageración de lo anterior, ¿no? Se centra demasiado en los pensamientos y en los sentimientos, y entonces al final está un poco en su mundo, y eso al final hace también pues que gire demasiado pues en torno a él, o que hable demasiado, o sea, se puede centrar demasiado pues en su yo y hablar demasiado de sí mismo, estar en su mundo, ¿no? Bueno, tiende a ser pesimista, magnifica las dificultades. Aquí, yo creo que sí, pues todos podemos pensar en ejemplos de gente pesimista, pero bueno, yo he pensado en el Quijote, ¿no? Por poner también un ejemplo de la literatura, ¿no? Se le llama el caballero de la triste figura, se llamaba a sí mismo, tenía un poco aire triste también, pero era muy idealista. Él tenía pues la idea, lo que pasa es que era equivocada, ¿no? Pero pues ir a desfacer entuertos y ayudar a todos los que tuvieran una dificultad. Pero claro, pues en su caso dice, tiende a trabajar mal en equipo. En el caso de Quijote, pues iba con otra persona, pero solo con otra persona, iba con Sancho, y Sancho prácticamente le obedecía en todo. O sea, eso de alguna manera no es trabajar en equipo, ¿no? Él tenía su idea, se tiraba para adelante con su proyecto, y si a lo mejor el otro le salía con alguna salida de pata de la mesa, o con demasiados refranes, pues él era también un poco crítico. Oye, no te expreses así, no, esto no ya has soltado 80 refranes. Y luego tender a ser crítico y juzgar a los demás, ¿no? Esto se debe a darle mucho al coco, a tener ese mundo interior y esa ideal de perfección. Entonces eso hace que tú juzgues a los demás según tu ideal de perfección, ¿no? Y bueno, aquí pues tiene que ser, o tenemos que ser un poco cautos también, porque se me ocurría que con el artista, que hay muchos artistas que son melancólicos, pues también a veces reflejan en sus obras los caracteres de las personas. Entonces, a lo mejor un artista, pues con gran introspección psicológica o con gran agudeza, pues puede captar cómo es una persona y la pinta tal cual es, la pinta con sus virtudes o con sus defectos, ¿no? Entonces, pues pasa, pues con Velázquez, que Velázquez era más filmático, pero bueno, tenía cosas del melancólico, pues que luego el que ha posado, pues en este caso un cardenal, que ahora no sé el nombre, pero pues no le gustaba el resultado. Claro, pues eso, pues la ha pillado, o sea, la ha calado pues en sus defectos. Entonces, esto que pasa pues en el arte, pues
también pues, puede pasar a la persona melancólica, pues que, bueno, sí, convive con los demás y tal, pero al final también lo que uno piensa de alguna manera se trasluce, ¿no? Aunque los humanos tenemos esa facultad de que no se revela, por lo menos de primeras, pero al final, pues en el trato, pues sí que de alguna manera se revela pues como piensa, ¿no? Entonces, bueno, el melancólico tiene que tener cuidado y corregirse de antemano, no ser crítico. Si a lo mejor pues viene la crítica o viene el pesimismo, pues tiene que aprender a ver a la otra persona, a ver todas las circunstancias de la otra persona y ya no juzgar, a tener un juicio más benévolo, ¿no? Porque si no, pues al final pues tendrá problemas, ¿no? Una pregunta. ¿El melancólico no cruza con el sanguíneo, entonces? No, el melancólico no. En principio... Igual que el colérico con el flemático. Sí. ¿El melancólico con el sanguíneo? No. Sí. Se supone que son contrapuestos, ¿no? Sí, eso es. O sea, eso no quiere decir que no pueda tener los puntos fuertes del melancólico del sanguíneo, sino que le van a costar mucho más, que no le vienen dados por naturaleza y lo que él logre del sanguíneo y de la relación con los otros y de ser simpático y caer bien y todo, pues eso va a ser más fruto del esfuerzo suyo, ¿no? Bueno, y luego pues tiende a ser sensible y susceptible. Yo quería ver, bueno, aquí tenemos, no sé si alguien puede decir quién es esta persona, si a alguien le suena. ¿Perdón? Rembrandt, muy bien. Pues es Rembrandt, pero a lo mejor no es el típico suyo, porque aquí es jovencillo, entonces es más difícil. Bueno, sí, Rembrandt pues era un artista y melancólico, ¿no? Entonces quería ponerla aquí un poco como ejemplo, porque luego no sé si aquí reconocéis quién es esta persona y quién es esta persona. Pues es Rembrandt también, ¿no? Es Rembrandt con un gorro. Aquí tenemos a Rembrandt, otro autorretrato, con otro. Aquí tenemos a Rembrandt a los 51 años, con mi edad. Él se pintó en muy diversas fases de su vida, con muy diversos atuendos y muchas veces, ¿no? Ahí 51 y aquí 63. Ahí tienes el 51. Ya se le ve un poco, pues, bueno, como la ha ido trabajando más la vida. Sí. Sí, no, 51. Y aquí va 63. El caso es que, bueno, un poco lo que quiero resaltar. La cara de pene es igual. Sí, hombre, se le ve. Sí, lo que pasa que, claro, el melancólico, una de las cosas que tiene, que me recordaba mi mujer antes que dijera que vive muchas veces más en el pasado. Él tiene ideas, pero ideas como la nostalgia de cómo puede ser una cosa mejor, ideal, y vive un poco más en el pasado. Así como el colérico vive en el presente y en el futuro, porque tiene proyectos y hay que sacar esto adelante. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y vamos a poner estos medios. Pues el sanguíneo vive más en el presente, porque al sanguíneo le gustan mucho las relaciones y me lo estoy pasando bien y tomamos unas cañas y a ver ahora qué hago y esto que hago esta actividad, pero hago esta otra, entonces vive en el presente. Y bueno, pues el melancólico tiene más tendencia a pensar en el pasado. Por eso también a veces pues, podemos ser un poco rencorosos. No, por este mundo interior del sentimiento y tal, también pues cosas que pasan,
la sientes más y encima luego se te queda en la memoria y mira lo que me ha hecho este, ¿no? Mientras que un colérico enseguida ya está pensando en otro proyecto y entonces en hacer otra cosa y ya lo que le han dicho ese que le ha sentado mal se le ha olvidado, pero ya lo tiene, pero vamos, qué tonterías me está diciendo o se fija el colérico, si eso pasó, digo el melancólico, si eso pasó hace 10 años, pero por favor, los que, bueno, cualquier persona un poco desequilibrada, sí, puede ser, sí, puede ser, habría que preguntar a un psicólogo, pero sí, digo yo que puede ser. Yo al menos yo soy colérica melancólica, entonces tengo las dos cosas, de repente puedo pensar en cosas del pasado que me generan alguna nostalgia, pero inmediatamente viene ese power del positivismo, del ok, no me puedo quedar aquí sentada, vamos, el colérico jala al melancólico. Sí, pues sí, efectivamente. Claro, ahí también pues hay que ver, conocerse a cada uno y ver, porque también, o sea, puede ser que a lo mejor pues que seas colérica más 90% o tal, Más colérica que melancólica. y a lo mejor lo otro pues lo has ido adquiriendo con la práctica, con la vida. Sí, pero pues sí, puede ser perfectamente. Yo he visto que a veces el poder lleva a una persona a convertirse en melancólica, porque la soledad del poder le vuelve melancólico, crítico y pierde la confianza en sí mismo. Sí. En alguna ocasión lo he visto en la radiación con la melancolía unida al poder. Sí, pues sí, pues puede pasar, ¿no? Sí. Lo que podía... Sí, no, antes, bueno, he leído un ejemplo, había un obispo en Inglaterra, pero bueno, a lo mejor es un poco... que había apoyado mucho a Enrique VIII, creo que se llama Wolsey, y se había ocupado más de apoyar el poder que de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, cuando cayó en desgracia y Enrique VIII ya no le hizo caso, y entonces ya él se vio perdido, ¿no? Y entonces cayó pues en esa un poco melancolía que tú decías. Y entonces tiene una frase que es, o sea, si yo me hubiera ocupado de Dios como me he ocupado de defender al rey, pues ahora no me vería así, ¿no? Entonces en cuanto el rey te deja, pues ya caes en la tristeza, ¿no? Y tal, bueno, sí, de aquí quería también destacar que, como decíamos, que el artista o el melancólico pues puede estar como muy absorbido por su sentimiento y por su sensación, ¿no? Y aquí Rembrandt en esto es paradigmático, porque yo, o sea, es que no sé cuántos autorretratos suyos hay, pero hay muchísimos. Me acuerdo que el lado derecho es su bueno. Me he dado cuenta porque Ah, pues sí. Hay uno más reciente, pero sí es verdad que un poco girados está. Ya, aquí es un poco más distinto, sí. Bueno, esto, bueno, pues por la introspección psicológica, este es un hombre con atuendo oriental. Es un poco el que empieza, o sea, también a medida que él va evolucionando, pues va fijándose más en la psicología del personaje, ¿no? Y bueno, o sea, por eso también pues es un genio. Aparte del tratamiento y tal, bueno, por eso yo ya no entiendo de arte. Esto también es un constructor naval y su mujer. Bueno, o sea, simplemente también pues que él va estudiando el alma del retratado, ¿no? Saskia, bueno, una mujer que conoció después de enviudar, y bueno, simplemente que, o sea, que ahora nos puede parecer como más, no nos choca tanto, pero realmente estos son pues, los iniciadores los que empiezan también a fijarse más, a estudiar el alma humana, ¿no? A lo mejor esto ahora bueno, nos parece normal, pero antes no era tan normal como que se fijara tanto en la psicología del personaje, ¿no? O sea, por eso es... Y bueno, aquí, bueno, yo me enrollo, entonces voy a ver si voy un poquito más rápido aquí. Pues ahora se trata de estudiar las 4 virtudes fundamentales, pues un poco como la vive cada uno, cada temperamento. Nos vamos a fijar en la prudencia.
yo quería fijarme en la indecisión, ¿no? Esto de pensar demasiado las cosas y ver los pros y los contras. O sea, puede ser muy buenos y ver muchos pros y muchas contras, pero al final no actuar. Entonces, bueno, pues es un poco pasivo, teme la acción, ¿no? Y aquí, por poner un ejemplo positivo, bueno, pues, quiero hablar de hay un psiquiatra vienés que os sonará, seguro, se llama Viktor Frankl, que es un judío de principios del siglo pasado que pues los nazis cuando invadieron Viena pues ya empezaron a meter a la gente en campos de concentración. Entonces él era un tío brillante que ya pues a los 15 años él ya pues le había escrito cartas a Freud y le habían publicado en la revista de Freud. Y entonces el caso es que el tema de la indecisión suya viene porque él era de una familia judía, sus padres eran judíos, entonces ya pues empezaban a meter a la gente en campos de concentración y eso pues se sabía. Y él, esto le pilló cuando ya había acabado la carrera de psiquiatría, él hizo psiquiatría y neurología y había empezado a trabajar en un hospital en Viena, entonces él tenía un futuro y había pensado también fundar una escuela, corregir un poco a Freud. Freud hizo la primera escuela de psicoterapia, luego vino otro que se llama Adler, hizo la segunda, pero que él se centraba demasiado en el poder, Adler, Freud en el sexo, como que el impulso fundamental del hombre pues era el sexo, y él en cambio pues quería fundar una tercera escuela de psicoterapia y tenía su teoría. Entonces, total, que tuvo la oportunidad en un momento de su vida de ir a Estados Unidos porque se daba visados y continuar ahí, decir yo puedo continuar mi vida allí en Estados Unidos o quedarme aquí. Si yo me quedo aquí pues bueno, o sea, atenderé a mis padres, pero o sea, acabaremos en un campo de concentración, ¿no? Pero yo también puedo ayudar en Estados Unidos, porque realmente si yo tengo unas buenas teorías y ayudo a la gente, tengo mi consulta de psiquiatría, realmente puedo hacer el bien ahí también. O sea, era una decisión que no era fácil, ¿no? Y él, por lo menos yo pienso que en esto era melancólico, o sea, se le daba bien estudiar el alma de los demás y conocer a los demás, ¿no? Por eso él hizo psiquiatría. El caso es que dándole vueltas al tema, pues dijo, bueno, él era judío, pero digo, bueno, pues me voy a hablar con Dios, no era ateo, él era creyente, ¿no? Pues y se fue a la catedral de Viena y ahí pues estaban tocando el órgano y se fue pues a pensar, ¿no? Estar un poco consigo mismo, con Dios y pensar la cosa que le ayudara, ¿no? Entonces, bueno, se le ocurrió también pues pedir una señal, digo, bueno, es que no, o sea, no sé, las dos cosas son buenas. Y le pidió a Dios una señal y bueno, luego ya pues se volvió a su casa, ¿no? Entonces, pues en su casa, a la casa de sus padres, pues vio que encima del radiador pues había una piedra, ¿no? Y dice, papá, ¿y esta piedra que hay aquí qué hace? Y dice, no, le dice a su padre, pues es que mira, es de la sinagoga, es que nos la han derruido, la sinagoga, pues yo he podido salvar esto, es lo único que... aquí, ¿sabes? En el muro de la sinagoga pues estaban escritos los 10 mandamientos, ¿no? Pues nada, esto es lo único que he podido conservar. Había una letra dorada, grabada, y entonces él vio que la letra era la letra con la que empezaba el cuarto mandamiento, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él interpretó eso como una señal y dijo, bueno, yo no puedo, me quedo y ayudo. Gracias a que se quedó, pues ayudó a morir a su padre, pudo o sea, estar con su padre hasta el final con su madre, o sea, fueron todos al campo de concentración
y él luego sobrevivió, le cambiaron y tal. Pero bueno, el caso es que, o sea, aunque él a lo mejor podía pues, tener tendencia a no actuar, o a lo mejor una cosa típica del melancólico pues era pues lo que hagan, lo que las circunstancias hagan. Yo no voy a hacer nada, las circunstancias hacen esto, entonces yo no decido, me viene esto. Pero claro, eso no es decidir, sino eso es dejarte de alguna manera comer por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues él puso los medios y rezó, y en este sentido fue magnánimo, que luego pues, lo veremos también en otra de las virtudes, porque no... A ver si me enrollo. Pues podía haberse, no sé, decir, ponerse la boina de judío, yo me voy a la sinagoga o yo no, pero no, es como, bueno, pues me voy a la catedral, pues ahí se puede rezar, estaban tocando el órgano, bueno, y luego pues tuvo la audacia de pedir una señal, ¿no? Que no tenía, bueno, o sea, era una situación difícil, pues en algún momento se puede pedir cosas así a Dios, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Manejar las grandes crisis con aplomo, una cosa de la fortaleza. Esto pienso que se debe también pues, a su mundo interior y a que tiene su mundo interior le ayuda a sobrevivir a otras cosas. Él sobrevivió, Víctor Frank sobrevivió al campo de concentración, aplicó sus tesis de la tercera escuela de psicoterapia, que es la logoterapia, que consiste en que es el espíritu es el que dialoga y es el que al final pues arranca de ti lo mejor, ¿no? Y no te quedas en la persona a nivel físico, la persona física, ni en la persona biológica, que sería el temperamento, sino que al final pues es el espíritu, la parte más elevada, la que tira, ¿no? Entonces, gracias a eso, o sea, él ayudó a muchísima gente, porque era muy normal tener ideas suicidas en el campo de concentración. O sea, todo el mundo, o sea, yo me voy y me lanzo a la alambrada, ¿no? Y él, bueno, ya en su vida civil, quiero decir, antes del campo de concentración, como psiquiatra ya había ayudado a más de 4.000 personas, porque era a lo que se dedicaba, ¿no? En los temas de suicidios, les había ayudado con su, aplicando su terapia, ¿no? También, bueno, porque, bueno, sí, porque veáis como, o sea, un ejemplo positivo, ¿no? Que a lo mejor que le podía haber dicho, pues yo me encierro, me escribo mis libros y tal, y no, pero este hombre pues se fue a ayudar a la gente, ¿no? Fue muy buen teórico, pero también muy buen práctico. Y bueno, bueno, de esto ya hemos hablado. Bueno, del dominio de sí, bueno, me gustaría decir también, bueno, es que a lo mejor es enrollarme demasiado, porque luego no vamos a hablar del flemático, pero bueno, también por hablar de Moisés, es uno de los ejemplos, no sé si habéis leído el libro del temperamento al carácter, este negro pequeñito, está con el curso, ¿no? Bueno, este aquí es muy interesante y luego pues te ayuda también a hacer el test. Luego aquí tiene los enlaces y tal para hacer el test. El caso es que, bueno, pone a Moisés como uno de los ejemplos de melancólico, porque se resistía a actuar cuando Dios le pedía que fuera el guía de su pueblo, ¿no? Pues él no, pero
yo cómo voy a guiar a esto si se resistía a actuar, ¿no? Pero también, por esto que hablábamos de la nostalgia de un estado pasado, a mí, bueno, me pega mucho que también se tiene a Moisés por el autor del Génesis, del libro de la Biblia. Y bueno, o sea, no me extraña, o sea, la Biblia son libros inspirados, pero bueno, también pues Dios se fija, o sea, hace uso de los talentos que tiene cada uno y le pide cosas acordes con sus talentos. Entonces, bueno, no me extraña que Moisés haya redactado pues, en el Génesis el pecado original, que de alguna manera es también, si tú aplicas solo tus talentos literarios, pues puedes ver cómo tiene que ser el hombre idealmente o cómo podría haber sido en el pasado. Entonces, aunque, o sea, que las cosas del Génesis, aunque se ha inspirado, pero también pues se apoya en un talento natural del escritor, ¿no? ¿Se puede decir que la gente melancólica suele ser como más espiritual? Más, porque la melancolía es como la solicitud originaria. Sí, yo pienso que tiene más facilidad para eso. O sea, como igual que se vio en la sesión anterior, pues en sanguíneo, que puede ser como más superficial y entonces o sea, que tiene como menos fondo, ¿no? Y entonces es más difícil que llegue al fondo. Pues sí, pues un melancólico sí, pues puede ser más espiritual. Y bueno, una última cosa, bueno, a mí es que me ha gustado mucho Viktor Frankl y también bueno, una cosa que le pasó cuando yo justo llegó al campo de concentración y al poco de estar ahí, pues le dieron un pijama. Bueno, solo llevaba en una ropa para de día que de noche, ¿no? Era una especie de pijama así de rayas, pues que había pertenecido a otro que había fallecido, ¿no? Y entonces, nada, bueno, pues él está así pues todo raído y tal. Vio en el bolsillo pues que había un recorte, una cosa, lo sacó y vio que era una oración de los judíos que se llama Shema Yisrael, que es esta oración que dice amarás a tu Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y bueno, no sé cómo sigue, pero veo que es una oración típica judía, ¿no? Y o sea que luego Jesús, wow. Entonces, total, que él lo tomó también como una señal para decir, bueno, yo es que no puedo quedarme en mis cosas, en mis libros, sino que tengo que ayudar a los demás. Así es como pues amo a los demás, ¿no? Y bueno, por eso se dejó mover fácilmente por las cosas nobles, pero a la vez, pues luego al final actuó, ¿no? Es verdad que, bueno, que las experiencias en un campo de concentración supongo que te ayudan a espabilar, sobre todo también si sobrevives, ¿no? Yo tengo que hacer algo con mi vida, ¿no? Pero bueno, el caso es que venció su tendencia a la pasividad. Y bueno, esto de alguna manera pues ya lo hemos visto en estos ejemplos. Yo creo que podemos pasar ya a, bueno, o sea, que el desafío que necesita fundamental es la audacia, ¿no? Es la capacidad de decidirse y de decidirse valientemente por cosas que a uno que le cuestan, ¿no? Es el tema de la acción. Y bueno, este ejemplo luego lo tenéis en el libro, así que yo creo que mejor, o sea, merece mucho la pena verlo. O sea, Martin Luther King, pues es otro melancólico que, por ejemplo, bueno, pues decía Alexandre Javard, que es el que ha iniciado pues estos cursos de liderazgo, que él estuvo en la cárcel y que pero a él como melancólico tampoco le suponía mucho
trabajo el estar en la cárcel, porque podía estar más consigo mismo y con sus cosas y escribir un poco para, no lo que vemos que lo que a lo mejor a uno por temperamento, pues, joder, a un colérico es que yo tengo que actuar, es que se sube por las paredes. En cambio, pues a un melancólico es que no le cuesta, estoy en la cárcel, pues muy bien, o sea. Y bueno, pero él luego pues fue audaz, escribió sus discursos y pudo enfrentarse al gobierno americano pues para que no que dejara de haber discriminación, ¿no?, contra los negros. Entonces, pues nada, pasamos ahora al flemático, que como hemos dicho antes, que él busca la paz, el que no haya conflicto. Ese sería como la nota dominante. Y así como hemos dicho antes que entre los artistas domina, o sea, es frecuente un temperamento melancólico, pues uno de los puntos fuertes es el exponer un enfoque científico de la realidad. Suele haber también por muchos científicos flemáticos, es un amor al dato, el amor a la verdad, a la cosa fría, sin sentimiento, desapasionado, pero... Y entonces, bueno, es un excelente oyente, tiene una gran empatía por los demás, porque bueno, pues para aprender pues hay que oír y hay que escuchar y con atención, ¿no? Y tiene un fuerte sentido de la obligación y la cooperación. No se siente insultado o provocado a la ira con facilidad. Esto, ¿no?, si veis, es como contrapuesto al colérico totalmente, ¿no? O sea, el colérico no le hacen algo que no le gusta y salta, ¿no? En cambio, él, pues por temperamento, o sea, aunque a lo mejor, hombre, siempre pica algo que te insulten, pero es como que corporalmente no te pide el cuerpo tanto responder, sino, bueno, pues ha dicho eso, pues muy bien. En fin, a lo mejor incluso te puede dar, yo que sé, o depresión o te lo tomas a broma, pero vamos, que la tendencia no es ahí a responder, pues has dicho esto, pues tú más. Y luego eso, puede permanecer calmado bajo presión. Y luego los puntos débiles, pues que ama el statu quo, la seguridad y la rutina. No le gusta el cambio. Entonces, claro, esto también pues va pues unido al no querer actuar, ¿no? Porque las cosas van así, funcionan, pues ¿por qué les vamos a cambiar, ¿no? Es muy de la mentalidad del funcionario, las cosas se han hecho siempre así, gran calma, aquí no pasa nada. ¿Para qué cambiar? Si esto va, esto funciona, pues si funciona, no voy a venir yo aquí con un sueño, otra cosa, una cosa distinta, ¿no? En esto, o sea, le falta un poco capacidad de soñar, de imaginar las cosas distinto de cómo pueden ser. Entonces, bueno, o sea, y por esa razón pues también en esto pues lo comparte con el melancólico un poco de pasividad, bueno, pues no actuar, las cosas están así, pues nada. Y quiere evitar los conflictos a cualquier coste, entonces claro, o sea, se comete una injusticia, o sea, y es que no me voy a meter, es que es casi mejor no actuar y tal, y yo paso desapercibido, no, aquí no. En la mili el que se significa y tal, ¿no? Pues le cae todo, ¿no? Y se queda de cuadra, ¿no? Pues, y entonces, vamos a ver. Que yo quería hablar de una persona de la que se habla en el libro, y luego también en el otro libro grande que es muy bueno, el de El liderazgo virtuoso. Ese pues hay que leerlo también, yo lo recomiendo vivamente porque además es muy a esa anécdota, sobre todo el de liderazgo virtuoso, y te habla de mucha gente, de muchos líderes, entonces es muy ameno de leer. Y un hombre flemático pues fue Jérôme Lejeune, que fue pues un genetista francés del siglo pasado que descubrió la causa del síndrome de Down. Él
bueno, pues estudió los cromosomas a medida que fueron perfeccionándose los aparatos, pues los microscopios, pues ya se podía ver mejor, se hizo un recuento de los cromosomas y se vio que el hombre tenía 46 cromosomas a diferencia de otras especies y él descubrió que en el caso de los de síndrome de Down tenían un cromosoma de más. Bueno, quiso también pues, que no se les llamara de síndrome de Down, por eso viene de un científico más antiguo que se llamaba así, y él la rebautizó como trisomía 21. Bueno, esto son cosas. Trisomía significa que era que en el cromosoma número 21 estas personas lo que tienen es como un cromosoma de más, y ese cromosoma de más interfiere en el desarrollo luego de las capacidades intelectuales y entonces, bueno, en lugar de los cromosomas siempre son como van a pares, entonces en ese número 21, en lugar de tener un par, lo que tiene son 3, ¿no? El caso es que, bueno, cosas de la prudencia, por ejemplo, ¿cómo vivió la prudencia Jérôme Lejeune? Dice, tiende a exhibir un enfoque científico desapasionado y realista de las cosas. También le cuesta un poco la acción, pero él dijo, porque a raíz de sus descubrimientos se empezaron a hacer diagnósticos prenatales y luego, pues en lugar de usarse para lo que él quería, o sea, investigar cada vez más, y él está convencido de que se pueden revertir o sea, y hallar soluciones para el mongolismo, llamado vulgarmente. Pues nada, pues se utiliza para lo contrario, para eliminar a personas que tienen estas enfermedades, ¿no? Y entonces, bueno, él no sin ser polémico, o sea, no iba con lo suyo, no era un tío ahí, venga, vamos a luchar. Él vio que su misión tenía que ser defender la verdad desde el punto de vista científico, simplemente decir las cosas tal como él las había estudiado, con su forma de ser. Él hablaba lento, de una forma suave, pero claro, tenía un gran poder de convicción porque es que era lo que él había estudiado, él era el científico. Entonces tenía prestigio y se le escuchaba. Porque bueno, también quería leer, a ver si lo encuentro, una frase de Viktor Frankl que decía, bueno, tratando de, por lo que luego veréis pues en las siguientes sesiones, que se hablaba más de la misión, de descubrir la misión, pues vamos a ver qué es lo que dice Víctor. ¿Víctor Frankl era flemático o era melancólico? Era más bien melancólico. Sí. Él dice que la persona, cuando no tiene una misión, está de una manera desorientada, ¿no? Entonces hay que encontrar si no tiene una misión, si no tiene alguien por quien luchar, alguien a quien amar. A mí me recordaba un poco la canción de Julio Iglesias, pues que no sé, pues entonces no está un poco como desorientado, ¿no? Pero bueno, sí, eso era. Busqué en el diccionario flema, porque no sé, salía que Velázquez tenía mucha flema y tal, y qué. Y entonces hay algunos sinónimos, ¿no? Que me pareció curioso. Como definición decía calma excesiva, impasibilidad. Se habla de gastar flemas, una expresión. Y luego sinónimos dice serenidad, entereza, frialdad, parsimonia, lentitud, tranquilidad, templanza, apatía, pachorra, cachaza, melsa. La persona ahí como con mucha parsimonia, cachaza, que sí parece que sí, no le afecta nada, pero por favor, un poco de sangre, ¿no? No, pues no, ahí
su apatía, ¿no? También... Te iba a decir una cosita, porque parece como que es emblemático, no dice nada, como que es tranquilo. La realidad es que en su biografía él no creía, o sea, era creyente, estaba en contra del aborto y consideró que su descubrimiento lo que estaba haciendo al final es que muchos se estaba utilizando para que se abortase mucho. Y él lo que hizo, o sea, no me pega mucho un flemático, o sea, tiene que ser algo más, porque luego realmente él se pronunció al respecto, dijo que no quería ni el premio Nobel, lo rechazó. Rechazó el premio Nobel porque era en contra de sus propios principios y no quería que ese descubrimiento se utilizase para... ¿sabes? Entonces hay una parte que claro que entiendo que tiene que ser algo más que flemático, porque ese carácter como que me da igual, al final no se ve claro, o sea, realmente pues dice que no a un premio Nobel por sus valores, sus principios, y se posiciona de una forma muy clara, más que nada muy energético. Sí, pues sí, eso es porque se tuvo que vencer a sí mismo, ¿no? En realidad, o sea, bueno, él no dijo no de plano al Nobel, sino que su actuación llevó a que no dieran el Nobel. Bueno, pues había una reunión pues en Chicago con muchos genetistas de todo el mundo y él, pues claro, habló del ser humano, no persona, que eso es como desde un punto de vista filosófico, pero desde un punto de vista puramente científico, el ser humano comienza con la concepción. Y claro, pues que no se utilizará eso pues para diagnósticos. Y entonces, bueno, después de esa conferencia, porque él ya sabía el clima o sea, de cómo pensaban los genetistas, ¿no? Ahí. O sea, pues, llamó a su mujer y tal y le dijo, hoy he perdido el Nobel. Él lo sabía, o sea, porque fue coherente, ¿no? O sea, pero no fue como una actitud ahí beligerante, ¿no? De, pues yo esto tal, ¿no? Sí, sino simplemente eso, ¿no? O sea, como que recapacitara, que un poco que esas declaraciones las modificara. Puede ser. Estaba jugando el premio y le dijo que sí. seguía con los suyos. Sí, pues eso, pues sí. Ese caso, por ejemplo, es como el de muchos santos que sustituyen esos temperamentos, o sea, lo que son los defectos dominantes del temperamento, lo sustituyen por virtudes, como por ejemplo San Francisco de Sales. Se dominan a sí mismos, por ejemplo, San Francisco de Sales era colérico. No es su esencia muchas cosas por las que ya es conocido, que si por la dulzura, la humildad, pero eso no es su esencia, por eso es que es santo. O sea, él logró dominarse a sí mismo, sus defectos del temperamento, para sacar lo mejor de sí. Igual que sucede con muchas otras personas, por ejemplo, Santa Teresita era melancólica, pero logró escribir la gran doctora de la Iglesia. O sea, de repente cuando esto, por ejemplo, y en psicología, lo aprendemos como conocernos a nosotros mismos precisamente para poder sustituir esos defectos dominantes por virtudes. Que sí se puede. Sí, o sea, es verdad, o sea que si él lo hizo, no fue por temperamento, sino por carácter. Por eso tiene pues más valor, ¿no? Para él, por lo menos. Tiende a ser paciente con las personas y situaciones difíciles, ¿no? Pues, bueno, un poco lo mismo, eso pues le ayuda a lo mejor la falta de tendencia a la acción, pues lo contrario pues es la pasión, ¿no? Pero no en el sentido de una pasión fuerte, sino de padecer, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso pues si hay una persona que le está chinchando o que tiene un carácter pues más difícil, pues él le sale más natural pues soportar, ¿no? Y quería decir, así del dominio de sí, me gusta mucho también de Jérôme Lejeune esto de que no es insultado o provocado a la ira fácilmente. Pues, o sea, bueno, esto que no es de carácter, es de temperamento, pero claro, también es bonito ver. Le invitaron y iba a dar pues una conferencia al Instituto Católico de París, entonces pues para él, para lo de siempre, pues para hablar de cómo empieza la vida humana y defender lo que él sabe como científico, ¿no? Pero claro, pues, o sea, años 70, o sea, las cosas estaban muy moviditas en París, ¿no?
y ya pues para el aborto habían sido en mayo del 68 y tal, y está la cosa los ánimos alterados, ¿no? Entonces, total, que él llega a la sala de conferencias y está abarrotado, pero a la vez hay como una especie de gritos y hay unas pancartas ahí que dicen muerte a Lejeune y sus monstruitos, ¿no? Y ahí o sea, no se puede hablar no sé, en el Instituto Católico de París, ¿no? Entonces, nada, está ahí, llega tal y le tiran un bofe a la cara, ¿no? Un bofe, ¿y eso qué es? Pues yo no lo sabía, pero mira lo que es un bofe de vaca, ¿no? Son los pulmones de la res, ¿no? Pues de cualquier res. Claro, tú eres un tío calmado, científico, vas ahí con tu traje bien y tal, y viene un tío exaltado, me encuentras esas pancartas y te tiran eso, y o sea, no puedes hablar, hay griterío, y él, sin embargo, pues dice, puede estar calmado bajo presión, ¿no? O sea, él utilizó esos talentos suyos naturales, y entonces de repente, o sea, se paró, miró hacia el auditorio un poquillo y dijo, a ver, que salgan de aquí los que no estén de acuerdo con mis ideas. Y entonces empezó a levantarse la gente y salió mucha gente y se quedaron 6 o 7 personas que estaban en contra de él y estaban dispuestas así en diagonal. Entonces estaban dispuestas cucamente en diagonal para dar la impresión, ocupar más en la sala, y eran los que estaban armando follón. Había pues un religioso entre otros. Bueno, pues a veces pues puede pasar, ¿no?, que las personas que más a favor tienen que estar pues se comportan mal. Bueno, el caso es que eran los que estaban en contra y la mayor parte pensaba a favor de él. Total, a veces hace mucho ruido unos pocos y parece que es que todo el mundo está. Entonces, nada, quedaron en evidencia y él pues siguió, ya pudo hablar, empezó a hablar y dio su conferencia, ¿no? Entonces, bueno, y hablando pues de la prudencia también, que a veces pues, el flemático tiene algo parecido con el melancólico, algo común, que como que piensa mucho en las cosas y entonces también le cuesta la acción, ¿no? Está muy bien estudiar, analizar, ver los pros y los contras, pero al final hay que tomar una decisión y seguir ahí, ¿no? Como en el libro este que estás leyendo, hay que tomar una decisión y ser coherente con ella. Pues él, bueno, también parecido a Víctor Frank, pues él había hecho su tesis en el síndrome de Down y podía haber seguido pues descubriendo cosas de los cromosomas y todo investigando, y eso es lo que hacen muchos investigadores, ¿no? Pero él también tenía algo que le llevaba a ayudar a las personas. Desde muy joven sintió la vocación de ser médico de campo, también de ser médico en contacto con las personas. Y bueno, aunque a un flemático también le cuesta un poco, pero él tiró más de su parte sanguínea y entonces eso, hay un biógrafo suyo que trabajó con él también que dice, o sea, ¿qué personas en Francia conocen a tanta gente, a tantos pacientes? O sea, él, que es una eminencia como investigador, trató a muchísimas personas en una consulta que abrió en París y que ahora pues sigue y la continúan, a muchas familias con síndrome de Down, y luego hay otro síndrome que es como paralelo, pero que es al contrario, que les falta un cromosoma y tal. Y él, bueno, pues que trató a mucha gente y escuchando sus problemas. Y bueno, el caso es que eso, pues aunque a lo mejor pues, que es apático, pero sin embargo se vence en eso y procura eso, escuchar al otro. A ver, ya, pues bueno, me dicen, es que yo me enrollo, yo pensaba que no iba a tener tanto rollo, pero ¿qué hora es? Son las 8:30. Se supone que o sea, el temperamento uno nace con él. Sí. Y hay cosas que tú con los años no se evoluciona o no se cambia, o sea, que decir que una persona sí. es melancólica y toda...
una persona que es melancólica cuando nace, con los años su temperamento no cambia por circunstancias o... Sí, no cambia, porque el temperamento es como pues tu estatura o tal, o sea, es una dotación biológica con la que naces, eres así, eres rubio, eres moreno, eres tal, y entonces... Sí, porque yo tengo entendido que a lo mejor hay gente que nace muy tímida, ¿no? Claro. Muy tímida, y luego, sin embargo, pues llega a ser una persona líder, o, ¿no? Sí. No sé si a lo mejor las circunstancias de la vida también pueden cambiar un poco el temperamento. Sí. Es que, claro, luego pues la psicología, pues precisamente, o sea, tiene que dar nombres a las cosas, y entonces hay una parte que no cambia y que es más biológica, pero claro, tú no eres solo biología, entonces sí que, o sea, pues por carácter, el carácter, que es la parte más espiritual, pues hace que te, a base de actos que te cuestan, pues que vayas mejorando en eso y te vas venciendo. Entonces sí, pues una persona como Martin Luther King, que podía ser melancólico y más tendente pues a escribir sus cosas y a no actuar, pues luego acabó pues siendo líder, como la vida le coloca, de todo un movimiento de los negros ahí en Estados Unidos. O sea, las circunstancias le fueron colocando pues, sus acciones y su ser coherente, ¿no? Y sin no limitarse a escribir poesías y cartas, sino también cartas con contenido y cartas al gobierno, y que luego pues le pusieron en una situación de actuar, ¿no? Pero eso ya fue por carácter, porque él se venció. Yo sí me he encontrado, muy a menudo que la gente de cara al exterior da una imagen, su yo aparente, el ideal, pero luego en el ambiente laboral su yo real es otro y corresponde a otro esquema de los que has puesto. Entonces como que a veces una misma persona, si no se enfrenta a la realidad, ofrece dos caras, una de lo que le gustaría, de la aparente que muestra todo lo demás, y otro que es el real, que es como es realmente, y entonces a lo mejor se encuentra con que el ambiente laboral es melancólico, desconfiado, indeciso, y en el ambiente externo es muy juerguista, y esto muy a menudo. Sí. No, pues sí, yo creo que eso es como la posibilidad que tenemos los humanos, o sea, es la falta de coherencia, de mostrarte de una vez como eres, ¿no? Pues ahora hemos tenido un ejemplo en política hace poco, ¿no? De esta persona de Podemos, que había construido un personaje, pero por lo menos pues él lo reconoce, hay una persona y un personaje. El personaje me ha podido, Rejón, ¿no? Íñigo Rejón. Pero nos pasa a todos, ¿no? Que pues hay una imagen y pretendes dar una imagen, ¿no? Pero hay que... Sí, yo quería decir sobre esto. En el libro lo explica, es muy interesante cuando explica las virtudes naturales y las virtudes sobrenaturales. Nosotros, yo creo que este es un ambiente cristiano en el que tratamos, además de mejorar nuestras virtudes naturales, que yo creo que podemos encajarnos cada uno en algún temperamento, pero probablemente, como decíais al principio, no solo tenemos un temperamento y ya está, sino que tenemos también otro, o sea, no es un melancólico. Yo creo que cuando has explicado ya el melancólico es un melancólico puro por saber todas las características, pero en realidad no me imagino a nadie siendo solo así, somos mucho más. Entonces todo eso que vamos trabajando de las virtudes naturales, hoy en día me llama la atención cuando alguien dice, es que yo soy así y no puedo cambiar. Entonces nos perdemos, ¿no? Esa parte que es de progreso para llegar al carácter. Yo eso con mis hijos intento que ellos se den cuenta de que pueden hacer. Y luego que también contamos con las virtudes sobrenaturales, que ahí ya pues entra lo divino de lo que estabas hablando, y creo que cuando dejas de actuar esa parte pues pasan cosas mucho más grandes, ¿no? Sí. ¿Y cómo se relaciona con...? No sé, es un comentario. Sí. Bueno, lo de cómo
cómo se relacionan, yo creo que eso se verá más, porque luego, aunque aquí también se toca las virtudes de la magnanimidad y la humildad, que son las virtudes más específicas del líder, claro, sí, o sea, luego pues las otras virtudes más específicamente cristianas, de la fe, la esperanza y la caridad, pues claro, pueden transformar esa base, ¿no? Pero también es cierto que se basan en las humanas, o sea, que hay una base también, ¿no? Y que lo que quiere decir es que si un tío pues es un flojeras, la virtud de la fortaleza, pues no se ha empeñado en ella, pues luego, por mucho que, o sea, a lo mejor pues se convierte y tiene, ¿sabes? Pues caridad y quiere ayudar, pero, o sea, si no se ha ido ejercitando en pequeñas cosas de, joder, pues que me tengo que levantar a esta hora siempre, todos los días y a esta hora. Es que no puedo estar, yo qué sé, tomando cacahuetes cada 2 por 3 o pequeñas cosas, ¿no? Son así ejemplos. Pues no, la caridad no se va a poder apoyar en eso, y, o sea, o pueda hacer cosas, pero le costarán un montón y no las hará con facilidad, ¿no? Como de un patinador y tal, lo ves y tal, pues qué fácil, no sé qué, no. Sí, pero ya, ¿no? Detrás de un trabajo, pues, o sea, una persona, aunque a lo mejor eso se convierta, pero si no tiene unas virtudes humanas básicas, le va a costar. Y bueno, yo estuve hace poco con un psiquiatra, porque ahora que has hablado de los niños, que hablaba de... o sea, él se encargaba de adolescentes y decía que, claro, que son muy plásticos. Entonces, él veía que... o sea, una persona siempre puede cambiar y hasta el último minuto de su vida, ¿no? Pero personas que él como psiquiatra había tratado de adolescentes, luego les había conocido, les había visto ya de mayores y dice, joder, un adulto con el que da gusto hablar, ¿no? Porque era moldeable y entonces lo ha podido él pues encauzar y tal, ¿no? O sea, lo que te quiero decir también que es muy importante vivir las virtudes de pequeño, porque luego, o sea, a lo mejor uno ya pues, de mayor, o sea, se propone, pero es ya toda una vida en la que sigue forjando el carácter y va a ser más difícil. Entonces, cuanto antes te propongas hacer, vencerte, por ejemplo, en estas cosas de fortaleza, pues más fácil te va a ser luego. Ya de mayor tendrás una base un poco más fácil. Y bueno, yo no sé si me estoy... Sí. ¿Cuál es el reto del flemático? Porque la audacia era el del melancólico, ¿no? Sí. Y el flemático es que no... El flemático es parecido, es la magnanimidad. Es atreverse, ¿no? con un proyecto grande también y que tenga en cuenta al otro, ¿no? A los demás, con un alma grande, ¿no? El ejemplo que ponen pues es de Robert Schuman, uno de los padres de la Unión Europea, que, bueno, pues él había estado... o sea, es Schuman, pero él es francés, era ministro de Asuntos Exteriores de Francia, entonces estuvo también preso pues, con la Gestapo y tal, pero luego al acabar la Segunda Guerra Mundial, o sea, se le ocurrió pues, hacer la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, para integrar a todos los países. Entonces él, o sea, si no hubiera sido magnánimo, pues hubiera sido lo típico que te pasa con el enemigo, ¿no? O sea, ¿yo qué voy a aprender de este? No, los alemanes fuera, tal, no, pero él, que era flemático, pues supo ser magnánimo y olvidarse de pequeñas rencillas o cosas que podía haber tenido quizás un cierto derecho, ¿no? Dijo, no, venga, vamos a unir aquí. O sea, que es la magnanimidad. Sí. A la grandeza es la mezquindad, ¿no? La mezquindad de alma, ¿no?
Y ahí salía mucho que es un tipo, ¿no?, que tiene muchas virtudes, pero como para él, ¿no? O sea, él como que es de hierro pero nadie lo ve, tiene mucho no sé qué, pero lo lleva como... Entonces, digamos, hay un patrón no sé, creo yo, un patrón de personalidad secundaria, ¿no? Igual que está la personalidad o la manera de ser que se le ve como es, ¿no? Está el que está en todo momento como guardando la ropa, ¿no? Para hacer eso. Que es como más reservado, ¿no? Sí, secundario, ¿no? Es un temperamento secundario, ¿no? Entonces, digamos, ¿en qué medida este temperamento se presta a ser soporte de dobles vidas, psicopatías, etcétera? O sea, desviaciones ya de naturaleza psiquiátrica, como que para mí es el temperamento, digamos, como germen, ¿no?, o soporte de esas desviaciones. Creo yo, vamos. No sé si estás tú de acuerdo conmigo. O sea, por ejemplo, Hitler, ¿no?, tú lo puedes ver en todo el ámbito del flemático. Son muy dados luego a los arrebatos de cólera. Todas sus frustraciones las han mantenido siempre ocultas, de tal manera que van generando como un caldo de cultivo para luego explotar en delirios histriónicos, porque precisamente son personas que, digamos, no llegan a desahogar, digamos, su temperamento, por así decir. Entonces tienen, digamos, siempre como en el ajeno, en el prójimo, tienen siempre como la reserva, ¿no? Tienen siempre como el presupuesto de reserva por el cual él va a ser traicionado, él va a ser delatado, él va a quedar mal, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso termina, digamos, en esa presión interior, digamos, reprimida, termina estallando en ese tipo de cosas. Yo creo que más Hitler era colérico. Bueno, digamos, se manifesta... El hecho de fin justificaba los medios. Sí. Pero el soporte, digamos, en que se gestó esa manera de ser es absolutamente climático. El Hitler decía, el fin justifica los medios, y digamos, el defecto dominante del colérico es precisamente que él no se autodenomina, o sea, no tiene un poco control de sí mismo, y también el defecto dominante es que objetiza a las personas. Y entonces por eso ese comportamiento de decir, bueno, estas personas me sirven para un medio y ya está. Y eso es un defecto dominante del colérico, que claro, se puede, como decía una compañera, se puede sustituir por ayuda de las virtudes, ya creciendo en lo que es el carácter, y, o sea, hay formas de poder modificar eso, pero hay gente que no le importa modificarlos y ya está. Pero además era melancólico también, ¿no? Porque él era un artista, o sea, que tenía las dos vertientes, ¿no? Y tenía también grandes ideas, y entonces todas esas ideas que tenía cosas buenas y cosas malas, pero vamos, que lo que te quería decir era complementarlo con el melancólico, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que una cosa es la personalidad, pero luego te influye el entorno. Si la gente que hay a tu alrededor es muy estudiosa y tú no, intentas ser como los demás. Si tú eres muy colérico y los demás no lo son, es decir, que el entorno también influye. Una persona como Hitler, si hubiera estado en otro entorno, no le hubieran dejado ser colérico, sino que estuvo en un entorno que favoreció el extremo. Entonces, también influye en la masa. Uno puede ser luz en medio de los demás cuando tiene cierta capacidad de influencia, y entonces la gente lo que hace es esconder su personalidad auténtica. Si tú estás en un entorno laboral en el que todo el mundo es respetuoso, el irrespetuoso se calla porque no tiene margen para actuar. Si Hitler no hubiera estado en un ambiente colérico o de poder, de ambición, seguramente hubiera quedado mermado y no hubiera llegado ahí. O sea que también hay circunstancias sociales. Ante el grupo, uno se comporta de modo distinto, pienso yo. Es decir, que una cosa es las características y otro es... Si tú consideras que este temperamento es digamos, el caldo de cultivo de esto que te digo, de los modos de psicopatía. Porque es en el fondo el que más tensión interior tiene. Sí, yo creo que
O sea, no soy un experto, o sea, seguramente un psicólogo, un psiquiatra te puede decir más, pero yo creo que sí que... Cuando es melancólico se te ve, ¿no? Cuando es colérico se te ve, cuando es sanguíneo se te ve. Entonces en el sentido de que ocultas, sí. Claro, esa contradicción, digamos, con tu entorno no la tienes. Sí. Digamos, esa tensión de tener que no ser lo que no eres, no sí. la tienes. Yo creo que... Sí la tiene. Pero sí, o sea, eso le pasa más como al flemático, que de alguna manera es más fácil. O sea, al tener menos pasión interior, la puede dominar más. De la personalidad secundaria. ¿No? Una persona secundaria siempre se ve una persona secundaria pues cuando no es primaria, cuando no se le ve quién es, ¿no? Sí. Claro. O sea, la gente que a lo mejor es menos activa, pues a lo mejor sí, pues puede tener más posibilidad a lo mejor de que haya algún desequilibrio o algo así, de pensar demasiado y que luego eso pues brote. En el caso de Hitler, yo sé, vamos, he leído, hablando del entorno y tal, que cuando era muy joven, pues su padre le pegaba. Era un bastardo su padre, y bueno, o sea, tenía alguna cosa así. Entonces, o sea, que el entorno pues influye, la educación que tú hayas tenido, y muy de pequeño, pues algún trauma infantil, pues puede haber influido. Pero la verdad es que no sé tampoco. Y bueno, no sé si hay tiempo, o porque alguien hablaba, Pedro había hablado, pero de la posibilidad del taller, aunque no sé si hay. Pues sí, no, tampoco. Será breve. Habían propuesto hacer un taller, como reunirnos más o menos en grupos de 5,